Hola, buenos días. Mi nombre es Afrania y el día de hoy, en compañía de mis compañeros Estefanía y Samuel, les hablaremos sobre Michael Apple. Michael Apple es un sociólogo y educador estadounidense nacido el 20 de agosto de 1942, el cual es reconocido por sus contribuciones a la teoría crítica de la educación. Su trabajo se centra entre la relación que existe entre educación, sociedad y poder. En la década de 1990 se marcó un punto de inflexión en la educación con cambios significativos en la política, la economía y la sociedad. En este contexto, Michael Apple publicó La ideología y currículum en 1991, una obra que desafía la neutralidad del currículum educativo y revela sus implicaciones ideológicas. En el texto Ideología y currículum de Michael Apple de 1991, básicamente se abre la puerta a un análisis crítico sobre la relación entre la ideología y el currículum educativo, ya que Apple sostiene que el currículum educativo no es neutral, sino que refleja las ideologías y valores dominantes de la sociedad. Analiza cómo las fuerzas sociales y económicas influyen en la construcción del currículum. En ideología y currículum, Apple busca 1. Desentrañar las ideologías dominantes en el currículum educativo. 2. Analizar cómo estas ideologías reproducen las desigualdades sociales y económicas. Y 3. Promover una comprensión crítica del currículum y su papel en la sociedad. En cuanto a la relevancia actual, aunque fue un texto publicado en 1991, el texto de Apple sigue siendo relevante hoy en día, ya que 1. La lucha por el control del currículum aún persiste. 2. La ideología dominante continúa influyendo en la educación. Y 3. La reflexión crítica sobre el currículum es esencial para construir una sociedad más justa. En cuanto a la estructura de este texto, el análisis de la ideología dominante en la educación, la relación entre currículum y control social y las implicaciones para la educación en la sociedad. A continuación, vamos a hablar un poco acerca de cómo este texto nos abre el debate acerca de qué papel cumple el currículum en la sociedad y cuáles son realmente los aportes que Apple hace con este escrito. En cuanto a los aportes que Apple hace en este escrito, pues se hace el debate de cómo el currículum se ve influenciado por la sociedad. Hablamos de que el texto o libro más bien, Ideología y Currículum de Michael Apple, se divide en 6 capítulos. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de los capítulos para entender un poco mejor de cuál es el aporte que Michael realiza pues a la pedagogía como tal. Entonces el primer capítulo lo vamos a denominar la política del conocimiento oficial, ya que en este capítulo Apple explora cómo el currículum escolar no es neutral, sino que es una construcción social influenciada por la política y la economía. Analiza el concepto de, entre comillas, conocimiento oficial, cierro comillas, es decir, el conocimiento que simplemente es validado y legitimado por instituciones educativas, y cómo este conocimiento refleja los intereses de los grupos dominantes. Y pues básicamente este capítulo es una introducción a la idea de cómo la educación contribuye a la reproducción de desigualdades sociales. En el capítulo 2, el cual denominaremos la clase y las formas de conocimiento, pues básicamente en este capítulo él se centra entre la relación que existe entre educación y la reproducción de las clases sociales, ya que Apple argumenta que el sistema educativo favorece el conocimiento y la cultura de las clases dominantes, lo que refuerza la estructura de clases existente. Examina básicamente cómo el conocimiento impartido en las escuelas refuerza los valores de la clase media y alta, mientras que las perspectivas de las clases trabajadoras son marginadas. En el capítulo 3, el cual denominaremos la cultura y la producción del conocimiento, Apple básicamente analiza la influencia de la cultura en la producción y selección de conocimiento. Explora cómo ciertos contenidos curriculares son considerados más valiosos que otros, debido a sus asociaciones con la cultura dominante. El autor también discute cómo las escuelas pues desempeñan un papel en la transmisión cultural, perpetuando ciertos valores y prácticas.
En cuanto al capítulo 4, el cual denominaremos el control ideológico del proceso de trabajo, básicamente el enfoque en este capítulo es el control ideológico dentro del sistema educativo, donde Apple examina cómo las escuelas preparan a los estudiantes para roles específicos en la economía. Esto incluye la forma en que se les enseña valores como disciplina, la obediencia, y lo cual pues, es esencial para el control en un lugar de trabajo. En cuanto al capítulo 5, el cual denominaremos la hegemonía y la producción del consenso, Apple aborda el concepto de hegemonía siguiendo las ideas de Antonio Gramsci para explicar cómo la ideología dominante se convierte en la norma aceptada por la sociedad. Discute cómo las escuelas ayudan a construir y mantener el consenso social y naturalizar ciertos valores y creencias que benefician a los grupos poderosos. Y por último, pero no menos importante, está el capítulo 6, que lo denominaremos o llamaremos más bien hacia una pedagogía crítica. Pues en este capítulo final, Apple aboga por una pedagogía crítica que desafíe las desigualdades presentes en el sistema educativo. Propone que los educadores adopten un enfoque crítico para cuestionar el currículum y su función en la reproducción social. Sugiere que los maestros básicamente actuemos más bien como agentes de cambio, fomentando la reflexión y el pensamiento crítico entre los estudiantes. Bueno, aquí queremos hablar un poco de la ideología dominante. Apple identifica esta ideología en la educación como una ideología capitalista liberal, en donde se caracteriza por unos principios básicos que vienen a ser el individualismo como el énfasis de la libertad y la responsabilidad individual, la competencia como la promoción de competencias como un motor de progreso, la eficiencia como la búsqueda de la maximización de recursos y productividad, la productividad como ese énfasis de producción y crecimiento económico y el consumismo como ese fomento del consumo como una forma de vida. Dentro de esta aparecen unos valores asociados, que vienen a ser la libertad económica, la propiedad privada, el mercado libre, el desarrollo tecnológico y el progreso material. Dentro de esto, pues aparecen unas implicaciones dentro de la educación, que vienen a ser como la enseñanza de habilidades para el mercado laboral, todas las personas sujetas a la educación, deben estar preparadas para ese mercado laboral, para esa globalización que se va generando día con día. El énfasis de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, que él la denomina como un STEM. La promoción de la competencia y del éxito individual, el desarrollo de habilidades para la gestión y el liderazgo y la preparación para la vida laboral y pues también una vida de consumo. Aparecen dentro de esta pues unas consecuencias que son bastante críticas. La producción de desigualdades sociales y económicas que se vienen viendo desde mucho tiempo atrás y que vienen asociadas también con todo lo que se enseña y se prepara dentro de la educación. La marginización de grupos minoritarios, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, la priorización de intereses económicos sobre el bienestar social y el desplazamiento de valores democráticos y sociales y la legitimación de la dominación de ciertos grupos. Dentro de esto aparecen pues dos clasificaciones de grupos, unos que son beneficiados y otros que son los perjudicados. Dentro de los beneficiados aparecen las clases empresariales, la burguesía, las élites políticas, las élites económicas, el sector financiero, el sector corporativo. Todos estos que mantienen una capacidad económica alta. Dentro de los grupos perjudicados aparecen pues las clases trabajadoras o los pobres, las minorías étnicas y las raciales, las mujeres y grupos marginados. Entonces Apple aquí argumenta que esta ideología dominante pues perpetúa esa desigualdad y pues limita la capacidad de la educación para promover una justicia pues justa y equitativa para todos.
Luego de esto pues aparece el currículo como herramienta de control. Entonces Apple argumenta que este currículo es una herramienta para mantener el orden social y económico existente. Pero ¿qué pasa? El currículo como tal también reproduce las desigualdades sociales y económicas. Legitima la dominación de ciertos grupos y oculta las contradicciones sociales y económicas. Entonces, para Michelle Apple, el currículo es una herramienta de control que reproduce y legitima esa ideología dominante que ya habíamos comentado. Entonces, aquí queremos ampliar pues unos puntos claves. Entre esto pues aparecen unas funciones en donde se vienen cuatro. Una como la reproducción de la ideología dominante, que es aquella que transmite valores y creencias que mantienen ese orden social y económico que ya es existente, que se ha mantenido durante muchos años. La legitimación de la dominación, que justifica pues esa posición de poder de los grupos y pues margina a los otros. El control social, que moldea ese comportamiento y esas actitudes que deben de tener para mantenerse dentro del orden que ya se está estableciendo, que ya está establecido dentro de la sociedad. Y por último, la selección y la exclusión, que es donde se determina qué conocimientos y habilidades son valiosos y quienes tienen el derecho o el acceso para poder mantener esos conocimientos o poderlos integrar dentro de su vida. Dentro de esto pues aparece el mecanismo de control dentro del currículo, que es pues el contenido selectivo, que incluye una información que refuerza la ideología dominante y excluye las perspectivas alternativas. El enfoque de habilidades técnicas, en donde se prepara a los estudiantes para el mercado laboral, pero esto implica dejar de lado esa participación crítica que debería tener un sujeto dentro de su sociedad. También pues la evaluación y la clasificación, que es donde se evalúa el rendimiento del estudiante según los estándares que ya vienen establecidos dentro del currículo. Esto permite que se perpetúe una competencia y una exclusión dentro de las aulas y dentro de las sociedades. Ahora les vamos a hablar sobre la lucha por el control del currículum. Eh, Frente a esto, pues Apple sostiene que existen luchas por el control del currículum entre diferentes grupos sociales y económicos. Estos grupos buscan pues imponer su ideología, legitimar su dominación y también reproducir sus intereses. Según el autor, la lucha por el control del currículum se amplía más allá de la educación formal y se relaciona con la construcción de la identidad, la cultura y la sociedad. Esta lucha implica una serie de tensiones y conflictos entre diferentes grupos y fuerzas que buscan influir en lo que se enseña y cómo se enseña. Algunos de los aspectos en los que se amplía esta lucha son, pues tenemos el principio de la construcción de la identidad, ya que pues el currículum puede reforzar o desafiar las identidades culturales, sociales y políticas de los estudiantes. También está la reproducción de la desigualdad, ya que puede perpetuar o cuestionar las estructuras de poder ya existentes. Se encuentra también la hegemonía cultural, que puede promover o desafiar la cultura dominante y marginar o incluir las culturas subalternas. Está también la resistencia y la contrahegemonía, ya que pues lo que pasa es que los grupos marginados pueden resistir y desafiar el currículum dominante y crear sus propias narrativas y perspectivas. También está la relación entre educación y poder. El currículum puede ser una herramienta para ejercer poder y control, o también puede servir para emancipar y empoderar. Ahora, podemos exponer que el autor presenta varias implicaciones relacionadas con la forma en la que el currículo escolar refleja y reproduce relaciones de poder y los valores de la sociedad dominante. Estas son, pues, la reproducción de las desigualdades sociales, que dependiendo del currículo
puede perpetuar las desigualdades sociales al privilegiar los conocimientos y valores de los grupos dominantes, marginando a los grupos subalternos. También está el control ideológico, que moldea las creencias y valores de los estudiantes según los intereses de la élite dominante. También está la normalización y la conformidad, ya que pues el currículo puede promover la puede promover suprimiendo la creatividad y el pensamiento crítico. También está la exclusión y marginación, que puede excluir o marginar a ciertos grupos como mujeres, minorías étnicas o también estudiantes con discapacidades. También está la legitimación del status quo, que pues se legitima también el orden social ya existente, lo que impide un cambio social y la transformación. También está la formación de identidades. Pues el currículo puede influir en la formación de identidades individuales y colectivas, moldeando también la comprensión de sí mismos y el lugar de la sociedad. Esto me hace acordar a una clase en la que estábamos hablando de que la cultura es un ente vivo, un ente cambiante. En esta pues se demarcaba que el paso de la escuela en la modernidad provocaba un cambio en la forma en la que los padres educaban a sus hijos, ya que al estar bastante tiempo en la escuela, pues los niños ya no se crean con los ideales de sus padres, sino que más bien se enfrentan más se encuentran más adecuados a lo que son los intereses de la misma escuela. Otra implicación que tenemos con el currículo pues es la omisión y silencio, ya que pues puede silenciar aspectos importantes de la historia y la cultura, pues lo que perpetúa la ignorancia y la desigualdad. Esto me hace acordar cuando una vez un político decía que la masacre de las bananeras nunca pasó, y pues esto provoca que surja que se mantenga todavía esa ignorancia sobre este hecho, y pues además que se crea que no haya pasado, influye en que se está negando la vida y pues la injusta muerte de las personas que pasaron por ese hecho. También están pues los intereses económicos, ya que pues como ya hablamos, el currículo también puede depender de los intereses de la élite dominante, ya que pues puede terminar perpetuando el interés por solo formar obreros sin capacidad de pensamiento propio. También está el interés la capacidad del poder y la resistencia, lo que pues permite a los estudiantes desafiar las estructuras de poder dominantes. Esto me hace acordar cuando fuimos al colegio Puente Amarillo en Villavicencio, y allá pues se demuestra bastante el cambio que tienen, aparte de que es un colegio público, es que es el currículo para la transformación social, que precisamente es el siguiente punto. Ya que pues el currículo puede ser una herramienta para la transformación social que promueve la justicia, también la igualdad, la emancipación. Michael Apple también destaca la importancia de analizar críticamente el currículo para comprender cómo se refleja y reproduce las relaciones de poder y los valores de la sociedad dominante, y cómo puede también ser utilizado para promover el cambio social y la justicia. El significado de evaluar de Michael Apple. Para él la palabra contar tiene dos significados dentro del campo de la educación. El primer significado del verbo contar parte de la rama de las cuentas y la contabilidad. Hace referencia a, en sus palabras, donde uno revisa que el dinero se gastó correctamente y lo único que importa es la eficiencia. El segundo significado parte del contar historias, el pasado, los conocimientos de las personas y sus convicciones. Por ejemplo, si le pedimos a un niño que nos cuente un evento del que fue partícipe, el niño nos contará una historia y, pues, según Michael Apple, no hay aquí resultados de pruebas y por ende no hay que medir nada.
Michael Apple también utiliza estas definiciones para explicar que en todo el mundo, cuando se evalúa, se hace desde la perspectiva del medir o contar, ya que en Estados Unidos se promovió que los maestros utilizaran este primer significado de la palabra evaluación en su práctica educativa, ya que sus salarios dependían de los resultados que obtuvieran los estudiantes en los exámenes estatales. Claro, esta perspectiva es de 2011. Lo que convierte a una educación en una simple transacción en la que consiste en alcanzar una meta de puntos para obtener a cambio un mejor salario. Según Michael Apple, transforman el concepto más amplio de evaluación, el relato de los niños, el de los docentes sobre procesos, las narrativas infantiles y las comunidades, y la reducen a una sola cosa: los puntajes de los exámenes. Entonces, evaluar queda siempre al significado más pobre de la palabra, con la consecuente pérdida de la memoria colectiva. Michael Apple y su postura frente a la tecnología. Para este video también se ha tomado en cuenta otro libro del autor Michael Apple, llamado The Curriculum: Problems, Politics and Possibilities, del año 1988. El libro, pues al haber sido publicado hace 36 años, hace muchas suposiciones de las posibilidades que pueden surgir de la implementación de las primeras computadoras en la educación, la generación de nuevos empleos y asuntos relacionados con las nuevas tecnologías para aquel entonces. También está en cuenta la transformación social, las ventajas de la implementación de la tecnología y posibles problemas que incrementarían la desigualdad y la brecha social, porque al tener acceso a estas tecnologías, unos pocos, los que no tengan esta posibilidad tendrían más problemas y dificultades para desenvolverse en el campo laboral. Al ser un recurso bastante antiguo y, por decirlo de alguna manera, desactualizado, se ha buscado uno que sea más reciente para comparar perspectivas de este autor de 1988 con las que presentó en una entrevista del año 2011, publicada por la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, la UNIP. En esta entrevista, Michael Apple vuelve a hablar sobre las computadoras en la educación, pero después de haber sido implementadas en varias partes del mundo. Destaca que el gobierno progresista de la India de aquel entonces estaba orgulloso por haber realizado un gasto en la implementación de equipos tecnológicos en las escuelas. Varios se quejaron de este hecho, que de buenas a primeras parecería ser una excelente inversión, pero estos opositores argumentan que se podría haber utilizado esta inversión para construir baños en escuelas, de modo que las niñas pudieran asistir también a los colegios. Según Michael Apple, el ministro progresista cree estar salvando la desigualdad en el acceso tecnológico, pero lo que está haciendo es acentuar la diferencia del sexo en una educación solo para varones. Pero, ¿por qué afirma que es una educación solo para varones si tanto los niños como las niñas no tienen baños? Bueno, pues, Michael Apple explica que los niños no tienen dificultades, pues porque pueden orinar en una pared y ya, mientras que las niñas no pueden hacerlo. Así que para evitar las ganas de ir al baño en la escuela, o bien no asisten en primer lugar, o al ir a la escuela deben no consumir líquidos para resistir las ganas de ir al baño. Pero debido a las altas temperaturas de hasta 45 grados, simplemente se terminan desmayando. En esta entrevista Michael Apple dice: "No me opongo a la idea de las netbooks. De hecho, es una ganancia, una victoria parcial. Pero cuando se habla de una cantidad siempre limitada de dinero, es importante saber en qué se invierte". Para Michael Apple, la inversión en computadoras no es una prioridad relevante, puesto que considera que es mejor emplear a más profesores para tener menos niños por aula, y por consecuencia estos podrían trabajar en currículos significativos que tengan en cuenta pues el concepto más amplio de evaluar del que había hablado anteriormente, y educar de forma democrática. Argumenta que la inversión en netbooks no es un carácter principal dentro de los intereses de la educación porque requieren un gasto constante, teniendo en cuenta que los equipos requieren actualizaciones paulatinas y están afectados duramente por la obsolescencia programada.
Para aquel entonces se veía próxima la caída del petróleo y por ende múltiples crisis económicas a nivel mundial. Partiendo de esta premisa, Apple dice que no se les ha dado tiempo suficiente a los docentes para entender cómo funciona esta tecnología ni encontrar la forma de implementarla en el currículo. El conocimiento que tenían los maestros para construir un currículo flexible y adecuado para su clase se suplanta por apretar un botón y sacar cosas de la red. Cuando llegue la crisis y no haya recursos para reemplazar o actualizar la tecnología, ¿los maestros aún conservarán su habilidad para la construcción curricular? Conclusiones. Apple concluye que el currículum educativo es un campo de lucha ideológica. Es importante analizar críticamente el currículum para desentrañar las ideologías dominantes, revelar las contradicciones sociales y económicas y construir un currículum más justo y equitativo. Nuestra conclusión sobre el enfoque de la educación social actual es que es fundamental replantear nuestros objetivos y métodos educativos para preparar a las nuevas generaciones y que puedan enfrentar los desafíos del futuro. Esto implica fomentar la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico, desarrollar habilidades emocionales y sociales, integrar la tecnología y herramientas digitales a la educación de forma efectiva, enfatizar la educación personalizada y flexible, promover la conciencia ambiental y social, estimular la curiosidad y el amor por el aprendizaje, preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio. Al hacerlo, podemos construir una sociedad más justa, sostenible y próspera, donde los individuos estén equipados para alcanzar su máximo potencial y enfrentar los desafíos del futuro con confianza y resiliencia. Además, es crucial reconocer que la educación no solo es responsabilidad de las instituciones educativas, sino también de la familia, la comunidad y los líderes políticos. Todos debemos trabajar juntos para crear un entorno que valore y apoye el aprendizaje continuo. Al replantear nuestro enfoque educativo podemos potenciar ciudadanos activos y comprometidos, fomentar la innovación y el progreso, construir una sociedad más justa y equitativa y preparar a los líderes del futuro. La educación es la clave para un futuro brillante. Debemos unir nuestros esfuerzos para crear un mundo mejor. Muchísimas gracias por su atención.